Buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar con ustedes, con toda la audiencia de Poultry School el día de hoy. Como siempre, hoy tenemos un súper invitado con nosotros, el doctor Mario Pence, que es el director global de cuentas estratégicas para Cargill Animal Nutrition. Pues creo que el doctor es ampliamente conocido por su aporte y su participación en muchos congresos y por su rol que ha llevado muchos años en la industria avícola, no solo en Latinoamérica, Brasil, pero a nivel global. Mario, ¿cómo estás? Agradecemos tu tiempo y agradecemos No, estar hoy con Poultry School. hoy estoy muy feliz. Gracias por la invitación para poder colaborar con este proyecto que trae algún tiempo ya, ¿no? Y que Sí, me parece muy importante porque todos vivimos de educación continuada. Hicimos sí. estudios formales, unos más, otros menos, por diferentes razones, pero lo que vale al final del día es continuar estudiando y aprendiendo. Y usted está proporcionando esta realidad que me parece que debe ser reconocida. Gracias, Mario. Agradecemos mucho, sí. O sea, yo creo que ya ni recuerdo cuándo fue el tiempo que tuve la oportunidad de conocerte, ya hace tal vez unos 10 años, cuando yo estaba en una asignatura en China con una empresa comercial. Pero sí, el tema de educación es un tema que nos ha apasionado más que todo, porque cuando salimos de una institución académica, ya educarnos, cuando ya estamos en empresas, en manejo, ya es un desafío. Y creo que eso todas las empresas lo entendemos, muchas personas estamos involucradas, pero tenemos que, más que hoy, es algo que vamos a platicar el día de hoy, más en estos tiempos de digitalización, que la información se consume en videos rápidos, las nuevas generaciones. Creo que juntos tenemos que hacer un cambio que de mentalidad para poder llegar a esas nuevas generaciones, Mario. Como primera pregunta, Mario, y como primera parte que de esta plática, todos conocemos al doctor Mario Pence, que se para en la palestra y da muchas conferencias, pero tal vez empecemos que nos cuentes un poquito, Mario, cómo tú entras en la industria avícola, de dónde viene esa pasión, cómo te involucras todos esos años de un conocimiento y todo lo que has aportado a la industria. Bueno, me gradué en agronomía, aquí dice ingeniería agronómica en Brasil, en 1972, o sea, estamos hablando de 52 años atrás. Y mi encanto como estudiante de agronomía ya era la producción animal. La agronomía tiene un currículo muy vasto, varias áreas que uno puede se dedicar, pero desde el inicio me interesé por producción animal y mucho más en nutrición, para ser más objetivo, ¿no? Y ahí saqué mi maestría en nutrición y fui a los Estados Unidos después, en 76, donde conquisté el doctorado y PhD en nutrición en la Universidad de California, Davis, y después un postdoctorado en 1989, ahora ya en Georgia University, también en nutrición de aves. Fui profesor por 35 años de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y, Wow. y ahora, después de estar en la industria, desde cuando volví de mi doctorado, siempre participando como consultor, como técnico asistente, consejero, y después tuve la oportunidad de abrir con amigos la empresa Nutron, que terminó siendo vendida para Provimi, que terminó siendo vendida para Cargill. Y yo estoy en esta onda ya, entonces, a 52 años, y, y no tengo una origen agrícola, ¿no? Porque mi papá era un pequeño comerciante acá donde vivo, en Porto Alegre, y mi relación con la agricultura se fue mucho más al inicio teórica de que conocimiento práctico. Por eso que siempre digo que tuvo que andar muchos kilómetros visitando granjas y productores y mirando pollos para llegar a un nivel mínimo de entendimiento de lo que ocurre en la vida avícola, que uno muchas veces parece que todo es muy sencillo, pero no es así. Entonces es un poco de mi historia y que me hace muy feliz en esos años todos. Sí, total, Mario. Yo pues he tenido la oportunidad de participar en proyectos contigo y he seguido tu trayectoria académica y tal vez a mí un mix que me llama mucho la atención específicamente que tu perfil es
tal vez tú nos puedes contar cuál es tu perspectiva de Brasil, que es un gigante en Latinoamérica, pero a veces manejos, pensamientos, cultura es como, es otro mundo, es otra mentalidad y que a veces en la parte comercial todos quieren ir a Brasil, pero cuando ya llegan se encuentran con otras realidades. ¿Qué crees tú que es lo que hace diferente a Brasil en la producción avícola del resto de los países en Latinoamérica? Yo creo, claro, hablando como brasileño, entonces por favor que todos entiendan que hay un Sí, poco de pasión por detrás de mi respuesta. total, total, sí, sí, con Entonces, la verde amarela y puesta. a ver si la camisa canarinho, camisa canarinho. Sí, 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 sí. Y un punto que me parece importante, primero somos un país continental y que tenemos muchos recursos eh, en el país, tanto de suelo para producción de granos como también de agua. Temperaturas, tenemos áreas un poco más calientes, pero en un país temperado, ¿no? No tenemos nieve como los americanos, como los sulistas más abajo en Argentina, y eso favorece bastante. Tenemos una población agrícola muy dedicada, muy comprometida, que facilitó mucho. Tenemos empresarios avícolas que todos empezaron, como casi en todos los lugares del mundo, como pequeños productores, 50 pollos, 100 pollos, pero siempre con una misión y visión muy emprendedora, ¿no? Tenemos una área académica interesante, muy importante, que se desarrolló los últimos 30 años del siglo pasado, con muchas gentes como yo, indo a los Estados Unidos, nos preparamos teóricamente, ¿no? Y tenemos entonces universidades relativamente fuertes, con buenos cursos de posgrado, tanto en maestría como en doctorado. Y tenemos una institución muy fuerte en Brasil llamada Embrapa, ¿no? Que tiene diferentes segmentos de conocimiento, que esto proporcionó a Brasil, nestes últimos, yo diría, 35 años, un cambio muy marcado, que fue salir de importador de algunas cosas para muy calificado exportador de estos mismos productos, ¿no? Doy un ejemplo. Cuando yo empecé, nosotros éramos importadores de maíz. Hoy nosotros somos exportadores de maíz. 100%. Cuando ya empecé, nosotros consumimos 16 kilos per cápita de pollo y no exportábamos un kilo. Hoy comemos más de 47 kilos per cápita y exportamos 35% de nuestra producción, que ya está cerca de 5 millones de toneladas de exportación al año. Y esto todo ocurrió en los últimos 35 años. Entonces, hubo gentes muy importantes en diferentes segmentos de la producción en Brasil. El gobierno también en la época nos oportunizó con subsidios importantes en la época para que nosotros pudiéramos dar un salto de salir de una industria incipiente para una industria más globalizada, ¿no? Hoy esos subsidios no existen más, há mucho tiempo, pero las industrias ya se quedaron con una posición más madura para enfrentar todos os desafios que a indústria nos proporciona, ¿no? Hoy por hoy, Mario, ¿cuál crees tú que son las áreas de oportunidad de tecnificación de la industria brasileña? ¿Cuáles son, tú crees, es en ventilación, es en uso de criadoras, es en uso de la información, que la data, que es algo muy, que está muy, muy de moda, la inteligencia artificial? ¿Cuál crees tú que en los 5 años es la oportunidad de tecnificación que el mercado brasileño va a estar experimentando? Desde hace un poco más de 20 años que se empezó con las inversiones en ambientes controlados, esto fue una ruptura inmensa de un paradigma de la manera de se producir pollos en Brasil. Porque cuando empezamos con granjas pequeñas, con ambientes convencionales, y así era la avicultura en la época, ¿no? Pero después del inicio de ese ciclo, si puedo dar una fecha, ¿no? Las primeras inversiones que empezaron un poquito antes del final del siglo pasado, inversiones en galpones más sofisticados. Y esto sí ha traído
aporte tecnológico marcante para el negocio en Brasil. Pudimos producir de una manera mucho más estable entre inviernos y veranos, pudimos producir más kilos por metro cuadrado que se producía en el pasado y sin ninguna restricción mayor sobre el punto de vista ambiental. Pero, como toda tecnología que llega, requiere gentes calificadas. El inicio fue muy difícil porque teníamos la tecnología. Yo siempre utilizo la figura, tendríamos la Ferrari, pero no sabíamos manejar. Manejar la Sí, Ferrari nos costó mucho y todavía nos cuesta. Entonces, primero punto que debería decir usted, las empresas en Brasil tienen que tener técnicos especializados en ambiente. Esto para mí, y vale no solo para Brasil, ¿no? Vale para cualquier país del mundo, ujú, porque conocer la ciencia biológica asociado con toda la física que tiene por detrás de que se controla temperatura, presión, humedad, ventilación, velocidad de aire. Esta es una formación que en las escuelas normalmente no se tiene. O sea, no, poultry schools como de usted é que tem que proporcionar esto. E como o Dr. Ksari, que hace esto há anos em la Universidade de Georgia e que é um mentor de todos nós, ¿no? Então, isso para mim é um ponto muito importante. O segundo ponto muito importante é data management. Nós temos toneladas de informação, pero toneladas de informação. Às vezes chegam as empresas incluso me surpreende números que são medidos e que eu utilizo muito a expressão so what? Sí, ¿qué hago con esta ¿para información? qué? Porque Total, ¿para qué? tenerlas es difícil, pero no utilizarlas es una lástima. E há maneiras, não? O Excel não começou semana passada, não? E agora com os Power BIs, não? Isto facilita muito a organização de los números. Pero, todavia, uma coisa que me preocupa é que somos muito cartesianos em nossas observações. Digo sempre X, Y. O ser humano só consegue entender X, Y. Quando salimos para uma produção em que as variáveis são múltiples, eu não posso comparar ganância de peso, conversão, depois conversão, mortalidade, mortalidade. Ya, Isso não me leva a nada. Eu tenho que ter modelos matemáticos, estatísticos, que me permitem análises de multivariáveis. Ou seja, eu tenho que saber de las 40 variáveis que estão afetando mi processo e que eu consigo medirlas. Então, eu las conozco. Como essas 40 variáveis devem ser ordenadas de las mais importantes para as menos importantes. Com minha experiência, com todos nossos trabalhos em cargo nesta área, há muitas vezes que nós técnicos com experiência como eu, terminamos chegando em empresas e que parece que temos a solução, pero nossos números já nos ensinou que a experiência muitas vezes te pega mal. Tu tienes a experiência, pero uma experiência cartesiana. Tu não tienes em tu buen punto. cabeça uma visão multifacetada, porque não é assim que funciona nosso cérebro. Então, para mim, data management é um desafio de toda a indústria. E honestamente te digo, Rodolfo, assim, de uma maneira assim sencilla, não, pero importante, me surpreende como se utiliza pouco das informações que temos. Eu sou muito rigoroso com algumas coisas. Digo, a vezes temos para uma única função 20 KPIs que medimos, pero quantos dos 20 realmente deveriam ser realmente bem medidos? E isso não se hace por uma inspiração ou por uma motivação. Isso se hace com matemática mesmo, não? E que não necessita ser um Einstein, porque os modelos hoje são super amigáveis. Então, temos que ter uma pessoa, como eu creio que as empresas têm que ter um experto em ventilação, eu creio que as empresas
deben tener un experto en estadística para responder la pregunta de $1.000.000. So what? ¿Qué hago con este dato? ¿Cómo hago para sacar beneficios? Porque la única manera de nosotros crecermos en el negocio es estudiando variabilidad. Para mí entender un proceso y mejorar el Vale. proceso, yo tengo que entender el nivel de variabilidad que el proceso tiene. Y ahí me intimida muchas veces que tú llegas en algunas situaciones y las personas solo hablan de promedios. Mi promedio de ganancia de peso fue X. Y Mi de promedio. consumo. ¿Y o que significa? Tú no sabes cuándo mejora y tú no sabes claramente cuándo piora. La única manera para avanzarmos es estudiar matemáticamente la variabilidad de los procesos. Porque promedio que no verano disminuye los resultados de los pollos, yo tengo a 35 años, 40. En los veranos, los resultados históricamente son peores que los inviernos. Mi desafío es, ¿y qué debemos hacer para que no sean diferentes? Y ahí solamente estudando variabilidad. Entonces, esa sería mi segunda. Mi tercera eh, preocupación que tenemos en Brasil y creo que tenemos en todo el mundo es mano de obra. Gente que esté realmente motivada para trabajar en el sector primario. Y cada vez que tenga menos, los que se quedan tendrán que tener más calificación. Yo vuelvo a mi Ferrari. Si yo tuviera una Ferrari, yo creo que ni mi esposa la manejaría. Pero el señor tiene un galpón que vale más que una Ferrari y que Sí, muchas total. veces ofrece una persona que no tiene capacidad para manejar. Que ni ha Este es terminado gente, la escuela. este es gente. Entonces, para mí, el mundo está pasando, no es para mí, sabemos que el mundo está, lo, lo, las gentes del medio rural están saliendo del medio rural. A cada año tenemos más consumidores y menos productores. Entonces, más gente para comer, menos gente para producir. Todos comemos, pero cuando yo estoy ahí en el medio rural, yo como lo que produzco. Ahora, cuando yo voy a Sí, vivir en una ciudad, alguien tiene que producir para mí, para comer. Entonces, es una dinámica que está cambiando muy rápidamente. Países rurícolas, naturalmente rurícolas, como a India, como China, mira la migración para las ciudades. Es gigantesca. Brasil tiene 13% solo de gentes que viven en el medio rural. Cuando yo empecé a trabajar era 65%. O sea, esto es una realidad que la industria brasileña tiene que enfrentar y enfrentar a través de cursos de entrenamiento, oportunidades, crecimiento personal, valorización del trabajo, ¿no? Y usted podría me preguntar por último, ¿y su nutrición? Claro que la nutrición siempre es mirada así como la cereza de del pie, ¿no? Porque tiene un ¿Mm? costo por detrás muy grande, ¿no? Y muchas nuevas tecnologías están llegando. Como hoy sabemos más de gasto intestino, del intestino, que nosotros no Sí, sabíamos a 10 años atrás. Eh, entonces, Rodolfo, disculpe la respuesta larga, pero yo creo que pasa por ahí. Y tenemos a sensibilidad de que nosotros no cuidamos de pollos. Nosotros cuidamos de las personas que cuidan de los pollos. Entonces, cuando yo voy a una granja, yo estoy mirando los pollos por arriba del dueño de la granja, porque yo quiero conocerlo. ¿Cuál es tu nombre, Rodolfo? ¿Qué es tu placer? ¿Cuáles son tus dificultades? Yo estoy aquí para tratar de entenderte un poco más. Y muchas veces nosotros ni hablamos con el dueño de la granja, ni hablamos con el granjero, que está escondido muchas veces por detrás de la puerta, de la ventana, ¿no? Que los sapientes llegaron a las granjas. Yo no creo que funcione así. Yo creo que tenemos que tratar de las relaciones interpersonales, porque nosotros dos estamos aquí hablando. ¿Cuántos billones de pollos están siendo producidos hoy? Infinitamente grande. Y, y esas gentes tienen que ser valorizadas y reconocidas e entendidas, ¿no? Entonces es un punto importante, cuidar de las gentes.
Y así es lo siento y, y creo que está correcto, de mi punto de vista, por supuesto. Mario, me encanta. Yo aquí obviamente tomé notas y obviamente parte de este espacio es para la gente que ha estado con nosotros, escucharlos y tu perspectiva. Y yo aquí en las notas que tomé puedo resumir uno, dos, tres, cuatro, cinco pilares y que creo que el más importante es el último y es una de las cosas que personalmente, creo que tú me conoces un poco, eh, guatemalteco y he tenido la oportunidad de bendición de estar en muchas culturas. China, apoyamos a Cargill en China, luego tuve otra asignatura en Europa, luego en Latinoamérica. Y ese último tema, Mario, creo que es muy, muy importante. Creo que es un mensaje que muchas veces en el tema comercial tú vas a shows, vamos a grandes eventos y creo que se nos olvida esa parte y nos enfocamos más en lo material, en el comercio, en lucrar. Y sí, es importante. Tenemos que Por tener supuesto. beneficio para nuestras sociedades, pero nunca había oído tan claro ese mensaje de que tú ves más a quien cuida los pollos que al pollo, porque obviamente yo participé en un estudio en un evento de bienestar animal aquí en Estados Unidos y obviamente todo se enfocaba en el bienestar animal de las aves, era avícola. Pero yo levanté la mano y dije, bueno, no hay ninguna charla que me enseñe el bienestar para mí. O sea, si yo, que voy a ser el que voy a estar interactuando con los animales, con las aves, creo que primero yo tengo que tomar cuidado de mi ser, que creo que tengo que tomar si me alimento bien, si tengo prácticas, que si yo no me cuido bien de mí, ¿cómo voy a cuidar bien a los animales? Si yo no tengo una conciencia de respeto para mi ser, entonces empecemos por lo primero. Entonces se me quedaban viendo, hacía algo raro, dije, tal vez la próxima vez ponemos una charla de que hay que empezar por tomar cuidado de nosotros mismos. Pero volviendo a tus pilares, educación, técnicos especializados, el manejo de esa data, súper de acuerdo. ¿Qué hacemos con la información? La mano de obra es algo crítico, pero esta mano de obra, para mí hay un desafío, Mario. Por ejemplo, nuestra generación, nosotros aprendimos de una manera, pero la nueva generación que está tomando el liderazgo de las empresas trae otro chip y digiere información distinto. Entonces, ¿en dónde se junta la experiencia con ese manejo que realmente nos pueda llevar a tomar decisiones en tiempo real? ¿A mí de qué me sirve sentarme en una junta de resultados cuando ya la parvada estuvo en el matadero hace 3 semanas? Sí. Ya no puedo É, cambiar nada. não, não. E a palavra clave tu acabas de dizer. Todo esto tiene que levar em consideração tempo real. Todo. Quando se habla de inteligência artificial, ¿no? As pessoas perguntam, ¿dónde estamos? Hoje mesmo leí texto de algumas pessoas dizendo, não, cuidado, inteligência artificial todavia é muito cara, cuidado que esto não é a salida de todo, ¿no? Yo soy tan viejo que escuché esto cuando llegaron los computadoras personales. No, cuidado, esto no responde todo. No, cuidado, esto puede tener un garbage in, garbage out. Y yo lo decía en la época, no me importa o que es, yo quiero estar dentro de este juego lo más próximo posible. Entonces, cuando se piensa en tiempo real, tú tienes que tener una historia pasada muy bien documentada para tomar decisiones en tiempo real. Esto que tú hablas es muy importante. Y somos antiguos suficiente para ir en reuniones que discutíamos resultados de 2 meses pasados y que Sí, o estaba sea, correcto para la época, porque era la época, era esto que teníamos. Ahora, discutir hoy con 15 días de atraso significa una diferencia muy marcante del pasado. Hoy tiene que ser cuánto fue el resultado ayer de Mario, de Rodolfo, de Pedro. Esto tiene que estar todos los días sobre la mesa del líder para saber dónde podemos actuar mejor.
Se quedó más complejo, sí, pero qué bueno. Cuanto más complejo, más bonito. Sí, en Poultry School, cabalmente ayer subimos una presentación, me imagino que sí lo conoces, al doctor Vincent Guyunet. Muy, fue mi Entonces, parceiro cuando estudiábamos en Davis. ok, entonces Un Vince, querido amigo. no, entonces Vincent igual ha colaborado muchísimo con nosotros. Tenemos un curso en línea con él en Poultry School y hace 2 semanas dio una presentación y esta línea, Mario, que él dijo es, la inteligencia artificial no va a sustituir al hombre, No, no, pero el que sepa usar la inteligencia artificial, ese sí va a sustituir a todos. O sea, él va a estar arriba, el que sepa usarla, sí, el que logre entenderla y usarla de una manera práctica y efectiva. sí. Esto no hay duda. Y no hay cómo desconocernos esto. Sufrimos si tratamos de minimizar. Estamos en otra onda, una onda de tecnología de alta respuesta, y quien se quedar con la manera antigua de hacer serán personas medianas, serán personas doers. Ujú, Vamos a tener doers, siempre tuvimos doers, los hacedores del proceso, ¿no? Pero ujú. las mentes brillantes, estas es que van a decir para nosotros qué caminos debemos seguir. Y siempre fue así, solo que ahora más rápido. Siempre fue así, pero ahora con una nueva generación. Nuestra generación era mucho más sumisa. Esta generación, milenios y Z, no Total. son sumisas. Entonces, también los líderes más viejos también tienen que tener conciencia que la manera de vender sus ideas, sus deseos, sus motivaciones, sus metas, ¿no? Tiene que ser vendida por un cliente muy diferente de lo que éramos nosotros en el pasado. Volvemos a gente, ¿no? Volvemos a gente. Como vemos a la gente. Mario, ¿cómo ves si metemos en el mix de la fórmula el bienestar animal? Sí, Todo lo que venimos hablando en Europa es una tendencia pues muy fuerte, Estados Unidos viene atrás, creo que los países latinoamericanos de alguna manera van en esa dirección, no tan fuerte todavía, pero tú, si metemos a todo lo que hemos hablado, ¿cómo introduces en esta matriz el tema que de bienestar animal y a jaulas libres, todo ese tema? ¿Cómo lo ves? desafortunadamente, de mi punto de vista, toda historia de bienestar animal viene de personas que no viven la producción animal. Si no son todos, una gran mayoría, que están definiendo valores de bienestar animal de un proceso que no conocen. Y ahí tiene una connotación que muchas veces me parece mucho más ideológica do que realmente do que se propone lo bienestar animal. Yo tengo una posición muy clara. Los productores siempre trataron sus animales bien. Los productores siempre trataron sus propiedades bien. Yo, con mi edad, ya conté, ya tuvo 8 casas, 8 lugares que viví, y que no me recuerdo del último que viví. Los productores, que hablamos muchas veces que no tratan los animales bien, esos productores muchas veces en 3 o 4 generaciones viviendo en el mismo pedazo de tierra, y que son pedazos, porque hay productores que están a 3 generaciones en 10 hectáreas de tierra. Esta gente no puede tratar mal la tierra y sus animales. Sus antecedentes llegaron a esas tierras para producir comidas propias. Y hoy, en esta misma área, esta gente produce comida para por lo menos una otra grupo de personas que están afuera. Entonces, cuando se pensa en bienestar animal y se tiene en la cabeza una hipótesis antropomórfica, esto no va a funcionar. O antropomorfismo te dice, no, si yo fuera una gallina, no me gustaría de ser criada en una jaula. Pero ahí tú pones una gallina en una jaula y produce mejor, o por lo menos igual, que una gallina que está en el piso. Y nosotros, en la hipótesis zootécnica, defendemos que satisfacción de un animal es producir en nivel
de su capacidad genética. Entonces, si yo tengo una gallina que tengo expectativa de producir, ponedoras comerciales, 350 huevos, no importa el número, y está produciendo 350 huevos, significa que este animal está en condiciones de bienestar. Ahora, ¿cómo yo explico esto con una sociedad urbana que no entiende que nosotros nunca tratamos de tratar mal los animales por un deseo de crueldad? Ahora, por otro lado, también no podemos ser absolutamente filósofos de una vida cuando el mundo tiene 8,5 millones de gentes para fornecer comida, ¿no? Elementar. Todo ese deseo uh, casi lúdico de producción, esto no se ubica. Desafortunadamente, existen extremos. Como todo en la vida existe extremos. Hay gentes que producen indebidamente, sí, hay gentes, pero hay agrónomos malos, hay veterinarios malos, hay médicos malos. No son a profesión que es mala, son eventualmente uno o otro individuo que no se comporta debidamente. Ahora, ¿cómo yo explico esto para la sociedad urbana, que no quiere visitar para conocer, pero quiere opinar? Ahí me parece que las instituciones, las asociaciones que lidan con pollos, cerdos, ganado, deberá cada vez tener más gentes preparadas para explicar mejor aquilo que nosotros dos conocemos muy bien. Entonces, bienestar animal se tornó mucho menos un tema de bienestar animal y mucho más un tema políticamente correcto de bienestar animal. Mira que un humano habla de bienestar animal y tiene un gato en su casa. Ahí sale a las 8 horas de la mañana para trabajar y vuelve a las 8 de la noche. Y el gato se quedó preso en su casa. Un felino que gustaría de estar andando por toda la ciudad, porque así es su origen. Esto es un bienestar animal. O un perro que se queda preso en su casa y con comida a voluntad y que se queda obeso muchas veces y que tiene que salir para afuera para hacer sus necesidades fisiológicas. No, ello tiene que hacer cuando yo tengo tiempo para llevar para afuera. Esto es bienestar animal. Entonces, cuando uno pasa a pensar, hay muchas cosas que están siendo discutidas de una manera muy superficial de mi punto de vista como zootecnista. Sí, es un tema pues que está bastante de moda, de auge y obviamente de alguna manera en nuestros países en Latinoamérica hay más atención, hay menos atención, pero creo que es un tema que para nuestra industria es algo que tenemos que estar atentos y como ya está pasando, digamos, en Estados Unidos, en el cage-free, que sí ya hay y que yo entiendo que si no la mayoría o la gran mayoría de proyectos nuevos ya están siendo cage-free con otro tipo de inversiones y como tú lo dices, los que promueven estas iniciativas no son los que invierten, la Sí, empresa privada es la que tiene que sufragar todos los gastos y al final del día ofrecer eso al consumidor, ¿ya? sí. Yo, Es, yo, yo no tengo nada, honestamente, no tengo nada con cualquier procedimiento que se avance. O que para mí siempre es muy difícil, lo concepto excludente. O sea, tiene que ahora ser así. ¿Y por qué no puede dejar la propia población, entendiendo mejor, tener sus diferentes decisiones? Yo no quiero comer carne de vacuno porque produce más CO2, que no es una verdad absoluta. Pero entonces, ok, no coma carne de vacuno, pero no críe una historia que todo universo, todo este tiene que planeta aceptar. Tierra tiene que seguir por este camino. Y para mí todos estos movimientos son excludentes y no incluyentes. Tú tienes que seguir este camino. Yo no tengo nada en tener aves producidas cage free, excelente. Ahora, el productor tiene que tener un valor agregado sobre eso. La sociedad tiene que pagar por esto. Mira hoy, ¿dónde se produce de verdad en volumen que sea racional
soybean GMO free. E Sí, quanto se total. falou, quanto se habla sobre isso. Então, para mim, toda vez quando o tema técnico perde um pouco de sua força para inspirações personales, institucionales, ideológicas, políticas, eu como técnico sempre me sinto um pouco assim, preocupado em avançar neste tipo de discussão. E vamos produzir todos os tipos. Quantos vinos se produzem no mundo de la maneira mais difícil e todos têm o direito de comprar o Total. que querem? Quantos quesos se produzem em todo o mundo? Cada um tem o direito de comprar o que quer. Então, por que os animais têm que ser, os produtores dos animais têm que ser considerados como malos para os animais? Isso para mim não está correto. Sí, es un tema, mi Mario. Tenemos unos minutos más, Mario. Quiero abordar porque creo que es uno de los temas que te he visto que has dado muchas plenarias y creo que es un tema que te apasiona, el famoso nutriente agua. Creo que es algo, no lo puedo decir novedoso, pero ¿crees tú que ha cambiado el concepto del manejo del agua en los últimos 5 años, que ya se ha visto como un nutriente más? Y cómo puede esto hacer un cambio sostenible si ponemos más atención en el manejo del agua? De mi ponto de vista, sim, em los últimos 5 anos, porque há muita gente falando sobre isto, e isto é bueno. Quanto mais há quem hable, sempre há mais gentes que escutam. Agora, de mi ponto de vista, de uma maneira também muito objetiva, temos um largo caminho por adiante. Um largo caminho por adiante. Porque todas mis observações, e aí puedo decir 100%, não há projetos que realmente entendam a água dentro de um contexto de sustentabilidade. Já não estou mais falando de apoio, estou falando do contexto da produção, que sale Ujú, desde as reprodutoras e vai hasta o matadero. Pero ujú, mirando os pollos, nosotros sabemos que os pollos comem porque bebem. E quando eu chego numa granja e pergunto qual foi o consumo de água ayer e não tenho essa informação, indiretamente também não tenho a informação de se comeram ou não comeram. Porque um pollo que toma 200 ml de água estará comendo cerca de 100 gramos de alimento. Pero um pollo que toma 100 ml de água, metade do que deveria tomar, estará consumindo metade do que deveria consumir. Então, para mim, a pergunta mais importante em uma visita é onde está o medidor de água, porque a vezes não lo tienen, a vezes não lo miden, a vezes não le dan a real importância para o consumo de água. Então, este é um processo lento, pero há tantos dados hoje, Rodolfo, sobre o tema de cloração da água. Agora tem trabalhos maravilhosos de acidificação de água. Quantas águas que nós defendíamos como neutras, de pH neutro, eram buenas. Hoje sabemos que não são buenas. As águas buenas são as que estão cerca de pH 4. Como eu vou fazer uma água 7 chegar a pH 4 sem ter equipos para fazer isso? Não é possível fazer num vasito e colocar-lo ácido e não funciona assim. Então, a tecnologia que está por detrás de fornecer água de alta qualidade passa por equipos de água de qualidade. Quantas vezes me divierto que tu tienes um filtro para a água que vai para os outros equipos da propriedade, não? E tu não tens um filtro da água que chega para os animais. Outra coisa que está me ocorrendo muito agora, nós não temos nas granjas, na grande maioria, não temos pressurizadores. Os galpones aumentaram o doble de comprimento, de largo e de ¿sí? ancho, e os tubos continuam sendo as tuberias de media polegada e sem qualquer controle de pressão de água na linha. Ou seja, esses são pequenos detalhes que não podemos mais, com estes pollos ganhando machos 100 a 110 gramos
por día. Esses animais têm que estar tomando 220, desculpa-me, estarão consumindo 300 gramas de pienso, terão que tomar 600 ml de água, de uma água que vem por gravidade Y de e, calidad. e com uma qualidade que desconhecemos. Então, eu vou continuar nesta cruzada de água, não? Porque me encanta muito isto e estou absolutamente convencido por mis trabajos en la universidad y por tantos de la literatura. Los pollos comen porque beben. No tienen agua, no tienen consumo de alimentos. Los pollos no tienen saliva, Rodolfo. Entonces, ¿cómo van a comer algo que se embuchen en el buche? Entonces, es así de simples. Bueno, esta es otra área de mi pasión que podríamos hablar ¿Y tú mucho. crees, Mario, de que en el tema que el agua en tu cruzada, los productores sí están teniendo conciencia, están haciendo los cambios, están poniendo la atención? Porque al final del día también es un proceso, creo que de inversión al principio, de hacer cambios, pero creo que en el flujo, al final del día, sí hay un payback. Correcto, pero en esto me encantó la palabra que utilizaste en tu cruzada. eh, sí, el sector está teniendo conciencia y está yendo en esa dirección, o les entra por un oído y les sale por el otro y se enfocan en otras cosas. Bueno, en mis 52 años ya viví muchas experiencias de tener que vender, así como se dice, ice cream en Polo Norte, Ajá, ¿no? Y ajá. yo soy un vendedor de ice cream en Polo Norte. Yo creo que tenemos que vender las cosas que son importantes. ¿Se tienen más adeptos hoy? De verdad, sí. Si tú me preguntas si son suficientes, de verdad, no. Entonces, estamos mejores que la partida, pero todavía tenemos un largo camino por adelante. No se habla hoy todavía en refrigeración de agua. No se habla en refrigeración de agua. Y Sí, prueba o los sea, de que pollos. el agua que venga caliente y que se Eh, pueda, ajá. Tú sabes que los pollos odian cualquier agua que está con temperatura arriba de 25 grados y malos con 36. O sea, Ujú. ¿ok? Y nosotros no sabemos qué temperatura tienen las aguas que los pollos están tomando. Y que muchas veces tiene 36 grados. Entonces es una cruzada importante, Rodolfo, pero no podemos desistir porque los pollos comen porque beben. O sea, yo no puedo ser un nutrólogo de papel cuando formulan la mejor dieta del mundo y el pollo no come. ¿De qué adelante? Tener formulado la dieta más cara, más precisa, más correcta, más digestible. Y ofrece para el pollo dice, no voy a comer porque no tengo agua. Es triste, ¿no? Entonces, agua es muy barato. ¿Cuánto cuesta un litro de agua? ¿Y cuánto custa un kilo de pienso? Incomparable. Comparable. Entonces, tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? Bueno, esta es Total. una... Última es- pregunta, mi Mario. Ya estamos sobre sí, la hora. sí. Última pregunta. En toda esta mix, ¿tú crees que los desafíos sanitarios es algo, una amenaza hoy por hoy? ¿O cómo ves el tema sanitario en la región y más que todo en Brasil? Gracias a Dios, nosotros siempre decimos que Dios es brasileño, ¿no? Quizás es, porque las malezas que ocurren en otras geografías, gracias a Dios una vez más, no llegó aquí en Brasil. Claro, tenemos cuidados de bioseguridad muy importantes, pero es un país continental. Tenemos más de 6.000 kilómetros de divisoria con agua, o sea, animales que llegan de todas las naturalezas, ¿no? Estamos muy restrictos en las visitas de las granjas, pero muy restrictos. O sea, mismo los técnicos de la empresa están visitando menos y con protocolos muy firmes para evitar cualquier contaminación cruzada. Ahora que el mundo está con problemas, no hay duda, ¿no? Cada día que tú hables cualquier comunicación agrícola, tiene un nuevo brote de alguna cosa en algún lugar. O sea, el, el, el mundo avícola pasa por un desafío y lo peor de todo, ahora empieza el invierno. Y el invierno, históricamente, para una enfermedad como influenza, es peor do que períodos de verano. Entonces, toda Europa, todos los Estados Unidos
todavía está empezando una nueva onda de riesgos sanitarios muy importantes. Y esto sí, mire, los franceses empezaron con las vacunas, ¿no? De influenza, pero la primera ronda no fue positiva, ¿no? O sea, y esto conocimos en México, ¿no? Ah, Este virus cambia mucho de una generación para otra, entonces tú vas buscando vacunas y los animales, estos virus, ¿no? Van ser cambiando, ¿no? Entonces, es un desafío. Y ahora con toda esta onda de que pasa para rumiantes o pasa para animales, ¿no? Y otros de aves y que pasan para humanos, eso cría una preocupación colectiva, ¿no? Tenemos que continuar cuidando de nuestros planteles. Visitas de vecinos, amigos, parientes eh, en nuestras granjas, esto no. Pasó la época de hacermos fiesta de final de semana dentro de un galpón de pollos. Churrasco. Y un churrasquito de preferencia a la salida del galpón. Última pregunta, mi Mario. ¿Cuál es el Sí. legado que tú quieres dejar para la industria? Esa es la pregunta más difícil, por eso que quizás fue la última, ¿no? Es muy difícil, yo creo, así cuando se habla de legado es una palabra muy fuerte, ¿no? Ah, Mi legado, si yo pudiera dejar, es escribí mucho y quiero escribir mucho más. Entonces, un legado es lo que tú escribes nunca más desaparece. Después puede quedar tonterías, ¿no? Porque el mundo cambia, ¿no? Pero legado se deja hoy día con algo escrito y no por los algo dichos. Entonces, y esto sí es un esfuerzo que mi carrera siempre tuvo como primera línea, escribir lo máximo posible y mostrar que venimos para este mundo para servir y no sermos servidos. Estamos aquí Extraordinario. para servir a alguien. Si ganamos con esto, tenemos que ganar, porque no vivimos de fotosíntesis, no vivimos de amor, tenemos que ser racionales. Pero antes de ser servidos, quizás servir un poco más y ganar esto como consecuencia y no como así un coste definido que tú tienes que ganar. Entonces, si puedo hablar de legado, sería dejar todo lo que dejé escrito y siempre con la pasión de que la producción animal es algo maravilloso para los animales y para nosotros. Me encanta, Mario. Fue un tiempo ¿Cierto? extraordinario. Sí. Mario, agradezco infinitamente tu tiempo y No, pues contigo se puede hablar horas. Tu sí, visión, que aquí la tenemos anotada. Esperemos que todos los que tengan la oportunidad de oír esta plática puedan llevar algo. Y lo sí, más importante, creo que toda nuestra plática estuvo salpicada de hacer, o sea, ¿para qué los datos? Hay que usarlos, o sea, ¿para qué la información? Now what? sí, Entonces, creo que tenemos que abrir más espacios de esto en la industria. La sí, información técnica es importantísima, pero también esta comunicación abierta y yo digo de corazón abierto es también básica para que es otra visión que nosotros tenemos de crear conectividad. Mario, sí, espero verte pronto y de sí, nuevo señor. agradecemos tu tiempo y gracias a toda nuestra audiencia. Sí, Gracias. súper obrigado, gracias por la oportunidad, gracias por aquellos que tendrán paciencia de nos escuchar. Son ideas de uno que no obligatoriamente sean verdaderas 100%, pero son ideas que uno cree y cayendo facilita mucho, ¿no? Y para los jóvenes, tengan pasión en todo que hacen, porque la pasión es que hace crecer. Un grande abrazo a todos, Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad y que tu proyecto Poultry School siga creciendo y nos trayendo informaciones que necesitamos. Un abrazo. Gracias, Mario. Bye. Hasta luego, hermano. Hasta luego.